Ahora sí. Hola Twitch. Hola YouTube. Espérenme. Además tenía que arreglar una cosita. Discúlpame. Bienvenidos, yo soy Diego y les quiero contar una historia. O antes que nada, quiero agradecerles por permitirme ser parte de su día. Este, ya sea por cualquier cantidad de tiempo que me vean, ya sea al inicio, en medio o al final. Si ven todo, si ven poco lo que vean, muchas gracias. Eh, Aquí me gusta contar una historia, como digo, y analizamos en ciertos momentos cómo el tema de una historia se refleja en la historia del personaje principal, entre otras cosas. Si les gusta lo que hago aquí, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten, un call to action, todo lo que saben. Y hoy les voy a hablar de Psychonauts, un juego de 2005, sí, del 2005, durante la época del Xbox original, que se convirtió en un clásico de culto. Es considerado uno de los mejores juegos que jamás ha existido. A mí me encantan. Y tiene dos secuelas: el Rombo de la Ruina y Psychonauts 2. Les quiero hablar de la historia del personaje principal, Rasputin Ras Aquato, la trama, en cómo se refleja, bueno, más bien la trama, los temas de salud mental, de los ciclos del trauma, el trauma generacional y cómo se rompen, cómo tú puedes romper el ciclo, cómo no está bien autocensurarte y es una carta hacia la salud mental, vista desde un niño de menos de 15 años en unos 80 retrofuturistas en donde un mineral hace que personas y minerales tuvieron habilidades psíquicas. Y les quiero contar la trama de los tres juegos para ver cómo esto va evolucionando, cómo el trauma es explorado tanto en el primer juego como en el segundo, cómo pasamos de una típica historia de aventuras con ciertos dejos muy oscuros y muy de corazón roto, y cómo en la segunda estos temas se llevan a una conclusión lógica y a un final satisfactorio, como esta secuela mejora lo que se planteó en el primer juego, pero lo que se planteó en el primer juego es muy inteligente. Y digo que es muy inteligente porque la trama es muy sencilla. La trama y en sí, el juego en sí es muy sencillo. La premisa es simple. Los personajes son, se los presentan de una manera simple. El conflicto es un poco cómico, pero se presta al tono que está manejando, un tono muy out there, muy locochón. Pero es como esta sencillez, esta aparente sencillez permite explorar temas pesados, temas maduros y temas muy, pues, que no son fáciles de tocar, que muchas obras hasta eso vuelven estos temas una tragedia usualmente o algo muy elaborado, y este juego, aunque sí no es bonito, te lo ponen optimista, te lo ponen esperanzador y te lo ponen tan bien que no sientes lo pesado de los temas. Es decir, quiero utilizar Psychonauts como un ejemplo de que pueden tener una historia de trama sencilla y todo lo demás complicado. De hecho, es muy recomendable que si están escribiendo o están produciendo una historia, especialmente si no tienen el trasfondo de la fama, si son primerizos, es enfocarse en quieren personajes sencillos y una trama compleja, ya sea no sé, un BioShock Infinite, System Shock, hasta cierto punto Deus Ex y el propio Cyberpunk, o quieren tener una historia sencilla pero personajes complejos.
sus The Last of Us, sus God of War, sus Witcher, sus... aunque no les... aunque les sorprende un poco sus Elden Ring. Elden Ring es un punto muy en medio. Por ejemplo, sus Ghost of Tsushima. Esas historias que la trama es sencilla, pero te dan mucho de qué hablar por los personajes. Eso no es Psychonauts. Psychonauts, la trilogía, es sencilla, es de trama sencilla. Ah, no, sí, no, es lo mismo, lo confundí con el otro. Bueno, no, de hecho no. El primer juego queda mucho como of Tsushima y los juegos que ya mencioné, que es de trama sencilla y personajes complejos, pero al final del último juego que salió en el 2022, 3, 4, ahorita les digo. En el 2021, perdón. En el 2021 ya son personajes complejos y en una trama compleja. También es un gran ejemplo de cómo si haces una serie, la propia naturaleza de secuelas y de continuación obligan a que tú complejices a los personajes o complejices lo que inició sencillo. Porque lo sencillo ayuda a plantear, ayuda a que el lector no tenga que tenga un encuentro sencillo, un encuentro lógico con los personajes, que o con la historia, que si esto se presenta sencillo, es sencillo, permite que que el autor, que el jugador, que el lector se concentre en otras partes como no sé, lo que quiere contar el juego, como la temática, el estilo, la música, etcétera. Cuando tienes todo complejo, aunque sí tienes una obra mucho más completa, es difícil de entrar. Es difícil de como alguien que no conoce el mundo, que no te conoce a ti como escritor, que no te conoce las historias que tú creas, entre dentro de eso. Así que Psychonauts también va a ser este ejemplo, aunque lo estoy diciendo y no lo estoy mostrando, de cómo planear una buena trilogía, cómo hacer que una idea llegue a su máxima expresión y una historia que inició sencilla se sienta más completa al final. Entonces, con eso iniciemos. Me voy aquí a mis notas y para hablar de Psychonauts tengo que hablar mucho del setting. La historia sucede el primero en el campamento de la Roca Susurrante o Whispering Rock Psychic Summer Camp, un, una prueba, bueno, un test field o un campo de prueba gubernamental de los Estados Unidos para probar el potencial psíquico de agentes que está disfrazado como un campo de verano para niños. En este campo, siglos atrás, cayó un meteorito hecho de citanio o citanium, un mineral ficcional que otorga poderes psíquicos o que fortalecen los ya existentes. Este, este meteorito, el Whispering Rock, creó un cráter enorme que se llenó de agua. El Pisitanio, o sea, más bien el cráter se volvió un lago. El Pisitanio afectó todo. Muchos de los enemigos básicos del juego que no están dentro de la mente son osos con garras telequinéticas, pumas con piroquinesia, ratas con gas de confusión. Y este mineral que empezó a cambiar la piedra también tenía otro efecto. Los nativos americanos se mantuvieron lejos de eso, solo utilizaron la roca susurrante, de ahí viene el nombre, para crear flechas. Pero los colonos, cuando llegaron a habitar esa región, los efectos o psicoactivos, los psicotrópicos del meteorito empezaron a volver a las personas locas. Entonces, el gobierno de ese momento creó un asilo llamado las notas Thorny Towers Home of the Disturbed o la casa para los perturbados mentales de las Torres Espinosas. Y se fue para mantener a todos los que estaban siendo afectados ahí. Como tenían poderes psíquicos, como tenían habilidades psiónicas, pues estas personas eran difíciles de tener en una zona segura. Dentro de 15 años, y es importante, bueno, no es importante el 15 años, pero es un dato curioso que se me quedó en la mente y que lo anoté,
el asilo terminó teniendo más residentes que el propio pueblo que se hizo alrededor del cráter, lo cual hizo que el alcalde del pueblo, bueno, no, los efectos de las personas que habían tanto que era una onda psicotrópica tan fuerte hizo que el alcalde se suicidara desde la torre del asilo. Entonces eso hizo que el gobierno sacara a todos los inhabitantes y convirtiera el cráter en el lago del campamento. Lo terminara de formar, por así decirlo. Y este lago se conoce y es uno de los mejores juegos verbales de la serie, y eso que hay muchos, se llama el lago oblongata, como la parte del cerebro, como la médula oblongata del cerebro. Y este asilo, aún en los 80 cuando sucede la historia, sigue en pie, pero está muy descuidado. Es básicamente, está a 3 de ser un asilo abandonado. El gobierno aprovechó lo que sucedió en el cráter, aprovechó todo esto para generar el Whispering Rock Summer Camp para psíquicos y empezó a utilizarlo como campo de entrenamiento para los psiconautas, los psychonauts o los agentes especiales entrenados en su entrenados para dominar sus habilidades psíquicas y que pudieran detener a los que los utilizaban para el mal. Gracias a esto, no cualquier niño y no cualquier niño psíquico podía entrar al campamento Roca Susurrante. Tenías que tener un patrocinio gubernamental. Hasta que llegó Raz. Raz es un miembro bueno, se llama Rasputin Acuato y es miembro de los Acuato, una familia circense que es muy físico y que en la sociedad, gracias a todo lo que sucedió en el pueblo de Thorny y luego en el campamento y todo, las personas psíquicas no están muy bien paradas, no son muy bien tratadas. Son un poco como los X-Men o los mutantes en Marvel, que estas personas con poderes sobrenaturales, pero que el público los trata como menos, o el pueblo en general los trata como algo que se tiene que temer. La diferencia es que cuando estas personas entran en contrato con Citanio, se justifican mucho el odio, o sea, las personas se autojustifican porque estos poderes salen de control. Aun cuando la persona pues se queda loca y es la víctima en esto, el psíquico es la víctima más grande de cuando pierde el control. Y Raz tiene poderes psíquicos latentes muy fuertes. Él lo sabe, pero se lo oculta a su familia, porque en su familia, como son físicos, o sea, es una familia muy física, son acróbatas de circo, de un círculo andante, pues el propio papá le dice, no, no te vas a ir a este campo como osas, o sea, le quita y lo obliga a hacer ejercicio físico y no a entrenar mental. Que hay ciertas alegorías que se pueden hacer, pero no es algo que está buscando el juego, así que no lo vamos a tocar. Lo que sí vamos a hacer, y es cuando lleguemos al segundo, es el ciclo de familia. Aquí, aunque aún no lo sabemos, el papá es muy rudo con Raz por algo, porque sospecha los poderes psíquicos de su hijo y en su afán de que su hijo no se meta en problemas o no se meta o que no lo intenten lastimar, él intenta que ignore eso y que se enfoque en lo físico, que solo se ignore en ser un, un circense, no un payaso, pero sí un acróbata. Y como dicen, el camino al infierno está construido por buenas intenciones, así que esto hace que Raz cree, se escape, se escape de su casa. Cree algo, pero quiero dejarlo algo muy en específico de cómo ve a la figura paterna hasta que lleguemos al final del primer juego. Y luego llegamos ahí. Y él se escapa del campamento y se infiltra en el campamento. Bueno, se intenta infiltrar en el campamento Whispering Rock. Donde es luego atrapado por dos Psychonauts activos. Que son el frío y cool Sasha Nine. Y la divertida casi casi parrandera, pero nunca caen en estereotipos en este juego con los personajes principales, que es Mila Vodelo, o Vodello, Modelo, y ellos lo meten de que, pues, o sea, no te podemos correr porque eres un niño y somos, pues, gente,
decentes, pero te vas a quedar en este campamento en lo que llegan tus papás, pero no te vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque no has sido aceptado en el campamento Roca Susurrante, Whispering Rock. En esto también Raz va a conocer a los otros personajes importantes del primer juego, que es el entrenador Morso Oleander, y el presidente del campamento, o el líder del campamento, que luego nos van a descubrir que no solo es un Psychonaut, sino el líder de un grupo llamado The Psychic Six, o los seis psíquicos que salvaron al mundo hace mucho tiempo, que se llama Fort Crawler. Fort Crawler está diseñado como Mark Twain. Físicamente. No sé si hay una relación, honestamente, creo que solo es físico y lo excéntrico que era Mark Twain, o porque Mark Twain tiene esta idea con Oliver Twist y esta raza se siente como un huérfano. Puede ser la conexión, no estoy 100% seguro. Y este Folklore, a pesar de ser uno de los psíquicos, de los Psychonauts más fuertes, uno de los miembros fundadores de los Psychonauts al ser parte del Psychic Six, este Raz nos dice, o le dice a la audiencia, lo dice a los otros, que a pesar de todo el poder, tuvo un duelo psíquico tan fuerte, él dicen las leyendas, que su mente se terminó desquebrando y tiene Dissociative Identity Disorder, DID. Para los que no sepan qué es eso, es lo que antes se conocía como personalidad múltiple. Lo que tiene Legion de X-Men, lo que tiene Moon Knight, lo que tiene Hulk, lo que tiene Sentry, lo que tienen etcétera, etcétera, etcétera otros personajes. Muchos de Marvel. Sí, muchos de Marvel. Qué extraño. Anyway. Y en este campamento, Raz se encuentra con dos cosas. A, que hay una niña llamada... Bueno, Raz conoce a todos los miembros del campamento. La más importante Bueno, los dos más importantes de estos son Lily Sanoto, la hija del líder actual de los Psychonauts. No me acuerdo el nombre. Ahorita les digo. Shubidubidua, papapura, pupupara. Empieza con T, pero no me acuerdo cuál es el nombre del Sanoto. Déjame me bajo. Clorer, Truman Sanoto. Truman Sanoto. No, más bien, Bob Sanoto es el papá de Lily y Truman es el abuelo. Correcto. Sí, Truman Sanoto. O Bob Sanoto. Y Dogen Bull, el gran nieto de uno de los fundadores de los Psychonauts que se comunica con animales. Y que aquí nos pone en el sentido del humor porque me acuerdo mucho de Dogen porque Dogen utiliza un sombrero de aluminio, el famoso sombrerito de los conspiranoicos, pero en lugar de que no le lean la cabeza, si él se quita esto, él hace que las cabezas de todos exploten. También en esto, aún no entra al asilo lo vamos a ver más tarde, pero en el campamento Raz se vuelve amigo de ellos dos, también es convencido por el entrenador Oleander, por Marceau, de que al menos utilice el Basic Braining Exercise, así lo más básico, pues, porque si está aquí y tiene facultades psíquicas o psiónicas, lo mínimo que pueden hacer es prepararlo para mínimo tener dominio básico y que se pueda esconder para ver sus habilidades. Raz pasa la prueba sin ningún problema, este es el tutorial del gameplay del juego, y el agente Sasha Nine está tan impresionado que lo invita a Raz a ser parte de un experimento. Este experimento tiene que ver con los poderes de clarividencia nativos de Raz. Raz tiene una habilidad de que puede aprender las habilidades de otros psiónicos, es decir, no está limitado solo a una o a dos como muchos niños psíquicos, sino él puede aprender levitación, psicoquinesia, piroquinesia, telequinesia, telepatía. Raz es un prodigio en esto.
del que no se veía desde Kruller y... Sí, desde Ford Kruller y desde los Psychic Six. Y es durante este experimento en donde los poderes de clarividencia de Raz se activan y él ve al Doctor Loboto, un exdentista loco que le está quitando el cerebro a Dogen. Raz intenta avisarlo, nadie le cree, piensan que es una secuela de su clarividencia que no está siendo controlada, lo cual aquí nos ponen una diferencia muy padre, porque en lugar de que no le crean porque es joven, no le creen porque pues no tiene los poderes entrenados, no es de que no te creemos porque eres niño, es no te creemos porque no es que no tengas la habilidad, es que no tienes la experiencia, lo cual es algo padre de cómo tendemos a infantilizar a los niños y a no creerles aun cuando ellos saben cosas o notan cosas que nosotros no, justamente porque los adultos son más grandes y saben más. Es un pequeño comentario muy ligero, es el único que está en, en este juego, pero es importante notarlo que como en esta cosa tan timburtonesca o tan claymation y un poco Monty Python, ya están tocando esas cosas, están tocando ya desde el inicio del juego, que esto es la narrativa, están tocando eso, están tocando los ciclos de la familia, como Lily se siente presionada porque como es una Sanoto, ella tiene que eventualmente ser la líder de los Psychonauts, cosa que aunque sí le llama la atención, la cantidad de trabajo necesaria no es algo que le llama la atención. Este, Dogen tiene la presión de que su abuelo fue el que inventó la telepatía con los animales. Muchos nietos tienen estas cosas de que mi padre mi familia, vi un miembro de mi familia cometer suicidio enfrente de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es padre de Psychonauts es que cuando empiezas a entrar en la mente de estas personas, porque eventualmente lo vas a hacer, y ahorita llegamos por qué, nos muestran esta complejidad de las personas, de cómo, aunque sí en apariencia, X personaje, nada más tiene un, por ejemplo, Boyd Cooper es el que más me acuerdo porque tiene uno de los mejores niveles del primer juego, que parece una persona, mm, loca únicamente con teorías conspiranoicas, pero perdió algo tan importante de que es la única manera en la que puede cotejar o manipular la vida. Todas estas conspiranoicas es para que él pueda tener algún semblante de control ante el caos que ha sido su vida. O, eso te lo ponen mucho con lo de los asilos porque quiero mencionar que también algo que hace muy bien Psychonauts es no les pone cosas que un niño no puede comprender dentro de la mente de los niños. Dentro de la mente de los niños, un abuso familiar se ve como un monstruo. En la mente de los adultos, sí, para un adulto que lo está jugando o para alguien mayor, se ve muy claro lo que está pasando, pero un niño no lo puede entender. Un niño tan joven como Raz no puede entender lo que esto está significado. Simplemente es, oh no, esto es un trauma posiblemente relacionado con tal. Es un buen detalle de cómo los niños a final de cuentas son niños y los que están organizando las cosas y planeando las cosas y en serio entienden las consecuencias de lo que está pasando, especialmente en el primero, es son los adultos. Y otra cosa padre es cómo los niños pueden ver el mundo de una manera en que los adultos no, y en un mundo con habilidades psiónicas o psíquicas se refuerza en el que ver las cosas de una manera no tradicional puede dar soluciones mucho más agradables y mucho más permanentes que las que un adulto podría hacer siguiendo las reglas del juego. Pero durante este entrenamiento, bueno, sigue el entrenamiento especialmente, aunque Sasha Nine se vuelve el mentor de Raz, se vuelve el mentor filosófico e ideológico de Raz. La que lo entrena más físicamente es la agente Bodelo. Y en este entrenamiento los poderes de clarividencia de Raz vuelven a entrar y él se da cuenta que el doctor Loboto está trabajando con el coach Oleander, con Marceau, que él intenta, y lo dicen en esta versión super cómica de Somos Villanos de Caricatura, porque Doctor Loboto, cuando entremos en la secuela, vamos a ver que tiene una razón por la que ve la vida
tan, tan infantilizada, Oleander quiere utilizar, bueno, quiere cosechar, o sea, quiere quitar los cerebros de los campistas para tener un, un ejército de tanques psíquicos, literalmente tanques gobernados por cerebros de niños psíquicos. Esto, una vez que él intenta avisarlos a todos, Lily Sanoto es secuestrada junto con Nine, junto con Vodelo que desaparecen y rápidamente se da cuenta que los campistas también están desaparecidos. Al único al que no roban del campamento es a Fort Crawler porque está tan loco que Oleander no ve la necesidad de robarse a alguien tan inestable y que puede dañar sus planes. Crawler le da un tocino a Raz para que se pueda comunicar con él, porque para que Crawler esté consciente tiene que estar cerca de una gran concentración de citinio. Es citanio, perdón, sabía que lo estoy diciendo. De citanio y pues necesitas tener un control y el videojuego pues exige que solo Raz sea el jugable. Raz entra en el asilo, donde conocemos a, bueno, donde por fin vemos a Loboto y donde conocemos a Boyd Cooper, donde conocemos a Fred Bonaparte, el descendiente de Napoleón Bonaparte y que él está en una pelea continua psíquicamente en contra del espíritu psíquico de Napoleón por control de su cerebro. Está Gloria Van Gutton, una actriz que se volvió loca después de una tragedia familiar, esa es la que trata los temas del suicidio. Luego está Edgar Teglin, un pintor cuya novia le puso el cuerno y eso lo desquició. Y Linda, que es un pez que lleva a los miembros del asilo al campamento, campamento asilo, etcétera, etcétera. Y es un dinópodo o un pez pulmonado gigante y es adorable y todos queremos a Linda. Raz se infiltra en el asilo, liberando a Linda del control de Oleander y rápidamente empieza a liberar o a darles terapia, realmente es lo que hace Raz, a todos los reos, a todos los campistas, a todos los que están atrapados ahí. Y el campamento se empieza a llenar, empiezas a platicar más con ellos, te empiezan a dar más habilidades, se empiezan a desarrollar más. Es el bulk del juego, entras en su mente y es este landscape psicodélico representando sus problemas y Raz los ayuda dándoles la simpleza de la ideología y la inteligencia tan simple de un niño que hace que los problemas tan complejos se vean realmente lo sencillos y solucionables que son. Tengo que responder a algo. Ahorita a un mensajito. Uh, Conecto esto por pila. Checo también acá. Y durante todo lo que empieza a pasar, Raz empieza a dar cuenta de lo difícil que es ser un Psychonaut. Pero he aquí lo que hace a Rasputin Aquato un gran personaje. Nunca pierde la ilusión de, wow, estoy ayudando a las personas, wow, estoy haciendo tareas de Psychonaut, estoy intentando salvar al mundo. Nunca pierde esta ilusión, lo cual lo hace un excelente protagonista, un excelente personaje, no solo infantil, sino un personaje, punto. Adoro a Raz, me cae muy bien. Y una vez que Loboto ya tiene su laboratorio para empezar a extraer cerebros más allá del campamento, Raz libera a Lily, rescata a Sasha Nine y a Vodelo, a Nina Vodelo, y hace que y los pacientes que estaban siendo torturados por Loboto prenden en llamas el asilo. Durante todo este caos, este
El coach Oleander intenta transferir el cerebro al tanque, Raz no lo permite, pero ambos cerebros terminan saliendo del cuerpo y terminan tocándose, lo cual nos lleva a la parte más interesante del juego. Doran, que Raz toma control de su cerebro y de su mente con telequinesia y de nuevo de su cuerpo y entra en la mente del coach Oleander, en donde él se da cuenta que tiene un pasado muy similar a Raz. El coach Oleander le tenía pánico a su papá, que era un carnicero. Era un carnicero que no le permitía hacer nada de lo que él experimentaba. Resulta que el coach Oleander pues tenía inclinaciones más artísticas y nunca se lo permitió. O no sé si artísticas, no me acuerdo si el personaje cuyo gran sueño era ser empleado del mes en una corporación. Y su papá era, no, tienes que ser el negocio familiar. Misma presión que Raz sufrió con su papá, o que él sintió que sufrió con su papá, Augustus. Pero aquí viene la segunda gran revelación. Aquí no solo nos ponen de que el villano y el protagonista es un reflejo del mismo, sino que el, el antagonista hizo lo mismo que Raz. Se escapó de su casa, entró en el campamento, se volvió un Psychonaut y está intentando controlar al mundo con tanques psíquicos. Sino aquí es donde vemos al papá de Raz por fin explicarse, porque él llega al campamento como Sasha Nine y Nina Vodelo, lo llamaron, pues él llega, no toda la familia, pero él llega a rescatar a su hijo porque es el que se siente más culpable de que el hijo haya escapado. Los otros tenían una función y no podían decir, los grandes acuatos están perdiendo, si están perdiendo miembros, así que va el papá, va el patriarca de la familia. Y nos revelan que el papá también tenía habilidades psíquicas, muy débiles, muy débiles a comparación del hijo, pero lo suficiente para entrar a esta guerra entre mentes, a este gestalt de mentes y ver cómo su hijo lo ve, que es pues una figura autoritativa, una figura villanesca de que quiere vender y matar al hijo y pues cosas muy terribles y lo único que puede decir Augustus es así en serio como me veo en tu mente, lo cual hace que Augustus se dé cuenta de cómo sus buenas intenciones y que sí, esta raza estaba leyendo el brochure del campamento en lugar de estar entrenando y todo eso, la presión que él le estaba poniendo a Raz alienó a su hijo de él y nos muestran entre líneas cómicas y todo el nivel final inicia en la mente de Oleander, pero termina en la mente de Raz. Y en la mente de Raz nos vemos de que él llegó a creer por la presión que le estaba ejerciendo el papá, la mamá y pues un poco lo que vamos a ver cómo lo trataban los hermanos. Raz llegó a creer que su papá no solo lo odiaba, sino que deseaba que ese hijo no hubiera nacido por algo fuera de su control, por algo con lo que el hijo no decidió nacer. Y si esto les está dando paralelos que también están presentes en X-Men, eso sí es intencional. Eso sí es de cómo The road to hell is paved with good intentions. El camino al infierno está construido por buenas intenciones. Y el papá se disculpa con Raz. En el estado en donde la mente está más álgido, en el estado inconsciente, Augustus se disculpa con Raz y lo intenta ayudar, va con el hijo, lo ayuda en el nivel final. Y es justo esta ayuda del papá de Raz que hace que Oleander se dé cuenta, pues como su papá se murió, él nunca pudo preguntarle realmente qué es lo cómo lo veía, ahora sí que si lo amaba o él, y él nunca lo supo, él asumió cosas del papá y él se rinde. Oleander se rinde, Sasha y ay, sí, siempre tengo problemas. Mila Vodelo, no sé por qué le decía, es Camila Vodelo.
Por alguna extraña razón, de todos los personajes, es Camila Bodeo la cuyo nombre siempre se me traba. Y no sé por qué. Pero termina esto, Augustus le dice que no se puede quedar en el campamento, lo cual empieza a decepcionar mucho a Raz este año. Pero en el siguiente año él puede aplicar y si lo aceptan, con mucho gusto Augustus pagaría su estadía en el campamento para entrenar a ser un Psychonaut. Y pendejo seré porque ahorita que lo pienso que estoy acordando del segundo juego, el abuelo Sanoto es Bob, el papá de Lily es Truman. Y Truman es el actual líder. Siempre bueno, no me confundo con esos dos, pero es porque como a Bob te lo presentan en el segundo juego y pues si Truman, spoilers por el segundo juego, siempre están los cables y se me cruzan. En fin, pero este primer juego muestra lo que les decía de historia sencilla, personajes complejos. La historia es muy sencilla. Un niño escapa de casa y termina en un campamento psíquico y vive aventuras. That's the plot. Y termina salvando al campamento. Pero es todo lo que está dentro. Raz inicia como un personaje sencillo que quiere ayudar, pero luego nos damos cuenta de las inseguridades y los miedos que tiene. La propia Lily, los pesos que ser una Sanoto se le otorga, las propias inseguridades de Sasha, de Camila, todos los personajes, estas capas mentales que tienen, que los hacen personajes muy complejos, muy pesados y que te muestran a varias cosas, entre ellas que una persona esté en un asilo no significa que sea peligrosa o que sea mala, simplemente es una persona que no puede funcionar en sociedad y que requieren de empatía y amor como todos los demás. También nos muestran que a veces los adultos solemos llevar unos problemas por nuestros propios biases, por nuestros propios enfoques, de ciertas maneras que afectan a los que nos rodean y afectan justo a los niños que menos queremos, a las personas que menos queremos afectar, que son los niños. Y estos niños tienen una manera tan simple de ver al mundo que a veces es la manera correcta. A veces estos grandes problemas tienen soluciones de las cuales nos olvidamos porque empezamos a pensar en cada cosita, en cada resolución. Y a veces tenemos que regresar a este estado más inocente, no necesariamente infantil, de ver el mundo para poder volverlo a disfrutar. Una vez que nosotros crecemos, dejamos de disfrutar el mundo. O más bien, no lo disfrutamos tanto como lo hacíamos como niños. También nos muestra este juego de que hay varias razones por las que una persona puede terminar en un asilo. A veces es porque sí tienen un quiebre de la realidad muy grande, como Gloria Van Guton. A veces es porque cuestiones genéticas, como Fred y Napoleón en su guerra. A veces es porque Void, de que es una mezcla entre tantas, de que tiene ciertas tendencias, pero es su propio quiebre de la realidad lo que lo llevó allá. Y todos estos temas que empiezan a manejar de cómo nuestros demonios internos a veces son manifestaciones de nuestra mente que transgiversan y mueven y mutan a la persona en la que están inspiradas a un nivel monstruoso que no es real. A veces como, pues sí, es un tema, son varios temas. Entre uno es esto de los demonios internos, el cómo vuelve a intenta siempre que puedas disfrutar la vida como niño. Todo eso son temas muy pesados, son temas muy complejos. Y la historia es muy sencilla y te lo manejan todo excelente, por eso es uno de los mejores juegos. Y luego vino la primera secuela, que es, ahorita les digo... Es el Rombo de la Ruina, que es el primero, salió en el 2018 o en el 2017 para Play 4. Es un juego en VR, es de rompecabezas en lugar de ser de plataforma y aventura como el primero. Y es la secuela inmediata de Psychonauts 1.
¿Por qué? Porque Psychonauts uno termina en el que se empiezan a... En el que Raz empieza a salirse, se empieza a ir con su... con este Augustus de regreso al circo. Pero luego, nos enteramos justo al final, que es el sequel hook, de que el Doctor Lobot, bueno, más bien de que el líder de los Psychonauts, Truman Sanoto, fue secuestrado. Y los Psychonauts van a investigar y como Raz ya probó que pues tiene el metal, de que tiene lo necesario para ser un Psychonaut, lo envían de órale, tú eres nuestro nuevo cadete. Tú y Lily Sanoto son nuestros nuevos cadetes, son los que han mostrado grandes capacidades en el campo. Porque sí, Lily mostró mucha capacidad en el campo, nunca quebró, nunca se perdió el cerebro. Ella siempre obtuvo información. Y se llevan a sus cadetes, desde Sasha Nain, Mila Bordello y en su chance para redimirse Morso Oleander para rescatar a Truman. Raz, utilizando su habilidad de clarividencia, descubre que lo están llevando en una base secreta en el Rombo de la Ruina, que es un juego o es una parodia o una sátira del Triángulo de las Bermudas. Que, y lo están llevando para que el Doctor Loboto y su empleador misterioso, porque aquí nos presentan al empleador misterioso de Loboto, investigue un depósito subacuático de silirio, que es otra versión del citanio que se enfoca o se dedica únicamente a causar alucinaciones muy violentas. El equipo viaja al rombo de la ruina, pero como buen rombo de la ruina, buen triángulo de las Bermudas, el avión se estrella. Raz se despierta atado a una silla y utilizando sus poderes psíquicos investiga el océano, investiga a los animales, se investiga a Sasha, Mila, Lily y Oleander y los ayuda con sus alucinaciones y termina en la mente de Doctor Loboto. Doctor Loboto nos enteramos de que es alguien que bueno, utilizando el psicoportal que le presta Oleander a Raz una vez que lo rescata, él entra en la mente y nos enteramos de que Loboto era un psíquico igual de fuerte que Raz, un talento generacional. Pero sus papás llevaron a un extremo el rechazo de los psíquicos que ni la propia familia de Raz llegó y lo bautizaron, se le dieron una lobotomía, lobotomizaron a Loboto, de ahí el nombre, lo cual le quitó sus poderes psíquicos y lo volvió la persona loca que vemos hoy en día, lo cual lo llevó al asilo de Thorny Towers. Loboto, una vez que se enfrenta a esto, tiene como este momento de, oh, he sido una mala persona, y aún así termina intentando mantener a todos los Psychonauts en la base subacuática y le empieza a inundar, pero escapan con Truman. Truman que está en un estado en coma y que no está despertando. El juego... Bueno, no, el coma viene después, lo estoy confundiendo con... Ese como todo sucede uno luego después del otro. Y, me, y no, y estaba equivocado porque en el camino de regreso, Lily presenta a Raz como su novio. Siempre los dos tuvieron como este crush, de niños, bueno, de prepubertos entre ellos. Y es divertido verlo como Raz se saca y como Truman también se saca de onda. Y lo que no sabe, o pretenden no saber, es que Loboto está en el compartimiento de maletas del jet. Lo cual nos lleva a Psychonauts 2. Psychonauts 2 les tengo que decir un poco los personajes que nos vamos a enterar o que son importantes, no tan importantes para la trama. Los nuevos personajes que nos presentan en el 2 son los otros miembros del Psychic Six, que son Otto Mentalis, que es el inventor y el entrenador de Nine y el que le da el nuevo equipo a Raz ya siendo
cadete en entrenamiento de los Psychonauts, Compton Bull, que era el abuelo de este Bowden, que es el que inventó la telepatía con los animales, Bob Zanotto, que es el tío de Truman y que es el que se puede comunicar con las plantas, Helmut Fulber, el esposo de Bob, y un actor psíquico cuyo cuerpo se perdió y ahora es un cerebro en un frasco y que perdió sus 5 sentidos por más de 20 años, y Casiopeia, Casi o apóstrofe Pia. Casiopea, que es un autor del libro de autoayuda Mindswarm y que tiene personalidad múltiple. Esta sí tiene personalidad múltiple, no tiene dissociative. Esta sí tiene varias personalidades distintas que no nacieron por DID. También encontramos a la segunda al mando después de Truman de los Psychonauts, que es Hollis, que tiene una ex doctora con cierto gusto hacia las apuestas. Nick John Smith, el único no psíquico en los Psychonauts, cuya voz es Elijah Wood. Y los otros internos, como esta Lily y este Raz, que la única que importa de los este, internos y son las hermanas Natividad. Norma Natividad, una piroquinética que se ve bien buena onda y es una perra manipuladora y celosa. Y Lizzie Natividad, la hermana ponqueta más darqueta de esta Norma, pero que es crioquinética y que es un pan de Dios. Otros personajes muy importantes es el resto de la familia Cuato. Ya conocemos a Augusto y ya nos presentan a la mamá, Donatella, y a los hermanos Dion, Frasi, y los más jóvenes que Raz, que son, tengo que leerlo entonces, Mirtala y Quippy. Y obviamente el personaje que va a ser más importante de esta novela o de esta secuela, que es Dernona, la abuela madre de Augusto. Cuando recuperan a Truman y él entra en coma, Raz se une a los otros Psychonauts en el transcurso dentro de la mente para intentar saber quién es el empleador secreto de Loboto. Pero encuentran que la psique de Loboto está completamente fortificada y asegurada. Sin embargo, esta, Raz ve una visión de una mujer que el agente Sasha Nine identifica como Malígula, una hidroquinética malvada que casi inunda toda la capital de un país ficticio o de un reino ficticio, una nación ficticia, llamada Grulovia. Malígula es aquel gran o la razón por la que los otros Psychic Six formaron a los Psychonauts y es el duelo que fracturó la mente de Ford Crawler. También es la figura que idolatra un culto llamado los diluvinistas o delusionist, los que viven en Delusion. Excelente juego de palabras tienen estos juegos y que están utilizando necromancia para intentar revivirla. Automáticamente los senior agents creen que hay un doble agente dentro de la agencia y que es por eso por lo que Loboto o este agente secreto es el que llevó a Raz, porque Raz es el que llevó al campo y es el que llevó a todo, es el que tuvo las habilidades para que Loboto... Básicamente que la llegada de Raz fue el catalizador para que Loboto pudiera casi matar a Truman o quitarle el cerebro, no sabemos en este momento por qué. Y luego llegan al lóbulo madre, al Mother Love, que es la base de los Psychonauts. Aquí es donde Raz, al ser el último que llegó por estas misiones que está completando con Lily y con Sasha, o más bien esto extra que él tiene que estar lidiando, llega en la última repartición de maestros y él se termina siendo el interno de Nick, que es del correo. Como buen niño es el único que dice, ay, pero yo no quiero ser en el correo, yo quiero ser de Sasha, yo quiero ser el interno del superagente. Y algo que dice Hollis muy cierto es,
Si no tuviéramos personas como Nick, como los que trabajan salubridad, los que trabajan estos puestos on skill, que es algo que sí enfocan mucho de que no hay tal cosa como un trabajo que no requiere habilidad, pues se caen, porque él es el que organiza las cartas que llegan, las misiones, qué cosa es buena, qué cosa es mala. Nick es un papel igual de importante que Sasha, que Hollis, que todos. Y Raz descubre de que a Nick le quitaron el cerebro. Él ya sabe identificar esto porque ya descubrió muchas personas sin cerebro en su estadía en el campo. En el campo, Piedra Zurrante. Y también descubre una llave para un casino que se llama Lady Octopus, o en español sería, este... No se me ocurre ahorita la traducción, porque tendré que decidir si a ustedes los acerco al texto o yo acerco al texto a ustedes. Raz quiere ir a investigar, porque claramente, pues los adultos están cerrando, o sea, cerraron el, el lóbulo madre porque está el doble agente y ya están investigando esto. Raz cree que la solución puede ser en el casino y usualmente iba a estar en lo correcto, pero no como él se imagina. Raz utiliza sus poderes para entrar en la mente de otros junto con peer pressure y hace que este lado de que le gustan ciertos riesgos a Hollis se vuelva una completa adicción a las apuestas y Hollis con eso lleva al equipo, tanto a Sasha como a Mila y a los niños al casino Lady Octopus y empieza a poner en peligro la misión. Pone en peligro a Sasha, pone en peligro a Mila porque ella se va a apostar al casino así luego luego. Y Raz, con culpa, entra de nuevo en la mente de Hollis utilizando el portal de Oleander y la termina regresando a la normalidad. Él confiesa, se disculpa y es justo por esta confesión y esta disculpa que Hollis ya no duda de Raz. Empieza a confiar más en Raz de que Raz a final de cuentas va a hacer lo correcto. Y es por eso que lo envía a él y a los niños como enfrente porque por sus propias decisiones Sasha y Mila están incapacitados en el momento y los niños trabajan muy bien y rescatan que los dilujonistas sí el líder se estaba quedando en el hotel y que tiene algo que ver con Grulovia y que tiene que ver algo con Lily Sanoto y Truman Sanoto y Bob Sanoto. Fuera de todos los Psychonauts es con esa familia en particular. Raz encuentra una foto que, por cómo la encuentra, sí, tiene miedo de que Lily sea la doble agente. Él dice, oye, yo encontré esta foto ahí sin decirle a nadie. Lily no le cree y va a correr para probar su inocencia. Y mientras hace esto, Raz descubre que Truman estaba fingiendo su coma. Que tiene que estar fingiendo que está en un coma para mantener su mente, su cerebro seguro por los secretos que él como líder de los Psychonauts sabe. Y que el único que puede solucionar o salvar el día es Fort Crawler. Fort Crawler, porque era el más fuerte de todos. Así que lo traiga al Mother Lobe y que le ayuden a reparar su mente fracturada. Raz lo hace porque obviamente quiere ayudar a Truman. Y aquí es donde todo cambia. Fort Crawler, cuando recupera sus memorias, lo primero que dice es, ay, Raz, ¿qué has hecho? Nos enteramos que antes es por la conexión que Crawler tiene con los otros, Raz empieza también a ayudar a los problemas mentales de los otros Psychic Six. Y el pasado de los Psychonauts, la verdadera fundación de los Psychonauts, se vuelve real. Antes de los Psychic Six eran los Psychic Seven. Eran todos ellos y Malígula. Aunque Malígula en ese momento se llamaba Lucrecia Lucy Mox. Y que resulta que es Nona, la gran tía de Raz y que tenía una relación romántica con Ford.
Lucy era gruloviana y ella, una vez que domina sus poderes de hidroquinesia, decide ir a liberar a Grulovia. Pero es capturada, es tratada tan mal, torturada y atacada tanto por el líder del país que se llama Tsar Teodoro Malik, que Lucy crea su primer alter, su nueva personalidad, por este Fight or Flight Response. Y esa nueva personalidad, porque Lucy era la más tierna, la más bondadosa, la más empática de todos. Y aún así estaba dispuesta a entrarle a los madrazos, estaba dispuesta a hacer una revolución. Y es en este tratamiento tan feo que ella crea a Malígula. Sin embargo, Malígula sale fuera de control e inunda Grulovia. No lo había dicho y fue mi error, pero hay una maldición con los Aquato. Los Aquato dicen que no pueden nadar o no se pueden acercar a grandes cuerpos de agua porque están destinados cada miembro de la familia a morir ahogados. Y aquí nos damos cuenta que no es que tengan este miedo de morir ahogados, sino es más complicado que eso. No solo Malígula inundó la, el pueblo, sino que Fort Clutter, después de esta gran pelea en donde, el, donde gente inocente murió, en donde el zar Teodoro Malik y su familia fueron exiliados de Grulovia por el trato tan malo que lo estaban haciendo y porque no y porque iban a escapar básicamente. Durante esto, Ford derrota a Malígula, pero no la mata como los otros pues habían tristemente llegado a la conclusión y que era mucha parte de su culpa de tenemos que matar a una amiga nuestra por el bien de todos. Y que Ford le salvó la vida a Lucy y que utilizó uno de los inventos de Otto, el astrolafio o el astrolabe, para alterar permanentemente la mente de Lucy y enterró la personalidad de Malígula muy, 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 muy en el fondo. Y aquí, y eso no es todo. Lo segundo es que Nona, la abuela, Lucy, no está relacionada con los Aquato. Ford le plantó la personalidad y la creencia de que ella era Marona Nona Aquato, quien murió en la inundación y la verdadera madre de Augustus. El miedo entre lo de Malígula, el cambio y los poderes latentes psíquicos crearon la maldición de los Aquato, en donde no es que se ahoguen, es que la presencia de Malígula y de Lucy y de todo crea este ente psíquico que ahoga a los Aquato. Y el tercero es que Ford Clorer alteró la mente de su propio papá para aceptar a Lucrecia, a Lucy, como su propia abuela. Desilusionado y que se le rompió esta ilusión de los Psychonauts en su inundación, Raz quiere avisarle a su familia, quiere decirles la verdad, pero Ford le dice, primero se disculpa y la culpa que Ford muestra te da a entender de que no es que haya desarrollado DID por el duelo, él utilizó el propio astrolafio para partirse la mente. Para la culpa lo llevó a tanto de que él se intentó suicidar psíquicamente y lo único que hizo fue romper su mente. Si querrás, como le dice, no te puedo entender, igual cuando sea más grande, pero ahorita solo tengo 13, es que perdona a Ford porque no entiende muy bien de dónde viene. Son situaciones muy complejas para un niño y complejas en el mundo. O sea, básicamente los grandes héroes es la más grande conspiración psíquica del mundo. Y la razón por la que los psíquicos son tan odiados es porque la abuela de Raz es la que ahogó un pueblo con pura hidroquinesia y básicamente fue un monstruo que le metió miedo al mundo. Que no lo justifica, pero te lo explica.
Y Ford le dice a Raz de que si le dice la verdad a Lucy, la presencia de Malígula es tan fuerte que se puede la prisión se puede abrir y que el backlash de esta verdad haga que Augustus ataque a Lucy porque no es su abuela y que eso libere por completo a Malígula y que sería pues desastroso para el mundo. Lo que hacen es que van a utilizar el astrolacio, el astrolabe, para va a romper por completo la personalidad de Malígula, así sacarla por completo. Y Ford se iba a sacrificar hasta que, una vez que se está dando cuenta que Nona está recordando cosas de la vida de Lucy, o su vida como Lucy, decide utilizar algo que no hizo en el principio y es pedir ayuda. Le va a pedir ayuda a los Psychic Six que quedan para crear un hoyo más profundo en la mente de Nona y desaparecer la personalidad de Malígula. Raz no está feliz de eso, pero a final de cuentas el amor que le tiene a Nona, que fue la que siempre le apoyó, fue la que le dio el panfleto de, del campamento de Roca Susurrante a Raz y todo, pues quiere que ella se quede. Es una decisión muy de niño, de quiero que mi abuela siga. Y es una decisión muy cruel, es una decisión muy egoísta de Raz y que tiene completo sentido cuando vemos a sus papás y que la mamá es mucho de, ay, sí, mijita, ay, pero no eres psíquico, o sea, esto es una locurita tuya. Los hermanos le echan la culpa de que se escapó, de cómo nos pudo traicionar. La hermana que tiene poderes psíquicos, pues lo acepta un poco más, pero está frío, ya no tiene el cariño de esa familia. Obviamente iba a rescatar al familiar que siempre le mostró el cariño más grande, que es la abuela. Entran en la mente de Nona y es donde aparece Truman, que fue al que se le dijo lo que estaba pasando. O sea, él despertó dentro de los Psychonauts y la primera que le dijo de las sospechas que tenía de Raz, en donde ella creía que Raz era el doble agente, era Norma Natividad. Truman saca a Raz de su cabeza, le dice, la situación está así, no puedo confiar ahorita tanto en ti como antes, te voy a castigar. Y eso a Raz se le hace muy raro. Y a Raz y a Lily. Porque Lily le dice a Raz, si mi padre te hubiera dicho que hicieras esto es porque confía ciegamente en ti, esto aquí haya, y no le hubiera creído a Norma sin pruebas, aquí hay gato encerrado. Y nos descubrimos el otro gran plot twist del juego, que es Nick John Smith, es el hijo de Teodoro Malik, es Grisol Malik. Y Grisol se hizo pasar por Nick para infiltrarse a los Psychonauts y tener su venganza con los que él cree que le quitaron el derecho divino de su familia. La misión de Nick, le vamos a decir Nick, aunque realmente es Gristol, la misión de Gristol, ¿para qué me complico la vida? Era utilizar el cerebro de Truman para despertar a Malígula, destruir a los Psychonauts y volver a tener a Grulovia. Esto cuando se revela y es Truman se queda sin su cerebro y Nick regresa al suyo, ya con el conocimiento, no pueden detener el despertar de Malígula. Este, porque, si no mal me acuerdo, y jugué ese juego hace 4 años, así que me disculpan, Gristol le dice el verdadero nombre a Nona, le dice Lucy, y luego le dice Malígula, y esto despierta a Malígula. Y especialmente en el ataque psíquico y en que todos están llegando para atacar a Gristol, y Malígula ataca, pues está asustada, está confundida, y los ataca a todos. Que en la última zona, que no me acuerdo cómo se llama, es un pozo, crea este vórtice de agua, esta tormenta que aprisiona todo y empieza a crear un diluvio bíblico. Raz, Lily y Norma son los únicos que se escapan. Lily va a encontrar el verdadero cerebro de Truman y Raz va con su familia. ¿Por qué? Porque él tiene una idea. Él tiene una idea
que lo dio de cuando este Ford se disculpó y volvió a establecer verdades con, con los Psychic Six. Él va con su familia, les dice la verdad, les dice lo de Nona, y Augustus, ya viendo esto y recordando las cosas, crees automáticamente en Raz. La mamá también cree en él, o sea, todos creen en Raz, no hay prueba y pues a final de cuentas, aunque ahora sí que aunque mi hijo sea psíquico, sigue siendo mi hijo, es la postura de Donatella, y lo ayudan utilizando sus dotes de circo, ágiles, habilidosas, de trapecio y todos llevan en esta rutina a Raz a la mente de Malígula. En esta mente, Raz empieza a pelear contra la presencia de Malígula, utilizando a los otros internos. Norma por fin hace algo bien y es la que ayuda a que todos se proyecten astralmente en eso desde el Mother Lobe. Y debilitan a Malígula hasta que Raz puede hablar con Nona. Y le dice de tú puedes ser Nona, tú puedes ser Lucy, pero tú eres mi abuela, por favor no destruyas el mundo. Necesito tu ayuda. Y junto con la ayuda de Lucy o Nona, encierran a Malígula en el Astrolabe o en las profundidades del Astrolabe y la cierran de manera permanente. Después, Lucy es perdonada por los gobiernos y Nona y Ford empiezan a platicar y se nota que hay una chispita ahí, de nuevo, que va a ser un trabajo largo, pero que ahí hay algo. Los Aquato están en una mejor posición de cuando inició el primer juego. El cerebro de Truman es recuperado y lo vuelven a poner. Gristol es aprisionado. Loboto se escapa porque resulta que con lo que Gristol tenía Loboto aprisionado es que él tenía un hijo en Roca Susurrante. Y Loboto, una vez que Gristol ya no está, va y corre para salvar a su hijo. Y al final, Raz, Lily y todos los internos son invitados a convertirse en agentes junior. Y ahí termina la trilogía hasta ahorita de Psychonauts. Y sí quiero, ojalá lo hayan visto, ojalá yo lo he notado, de cómo algo que inició muy sencillo, una trama muy sencilla, un mundo muy sencillo, con personajes muy complejos, mantuvo a los personajes complejos y complejizó al mundo, haciendo que el segundo se sienta como una gran cierre o algo y más completo que el primero. No tan bueno, pero que sí cierra la historia, cierra todo arco narrativo. Y eso es lo que tienes que hacer con una serie, con una duología, trilogía, saga, 7, 5, whatever. Si vas complejizando más las cosas, lo que inició sencillo en el primer número es lo que vas a ir a tener que complejizar, pero no puedes sacrificar lo que ya estaba. Es lo que hace a una serie de libros o una serie de historias de videojuegos tan difícil, desde hacer bien. Porque sí, en el primero en Psychonauts tienes el mundo sencillo, chiquito, localizado, y los personajes son muy complejos. En el Rombo de la Ruina nos complejan un poquito más el mundo, de que hay un alguien que le está pagando a Loboto. Y en Psychonauts 2 nos complejizan el mundo, nos ponen la traición, nos ponen la historia, nos ponen de cómo estos grandes seres fueron forjados por engaños y por mentiras y cómo se fracturó esta hermandad. Y no sacrifica la complejidad infantil de Raz, de Lily, de Sasha, de Emil, de Camila. Y los nuevos personajes están a la altura, que es lo más impresionante. Y ahí les quiero dejar este stream, este podcast, este streamcast, como quieran decirlo. Que está bien iniciar una historia sencilla en algún aspecto y complejo en otro, pero si sigues narrándola, vas a tener que complejizar lo sencillo. Los voy a ver el jueves, no sé de qué voy a hablar. De nuevo, gracias por permitirme ser parte de su día, el gran o el poco tiempo que esto fue. Soy Diego, tomen agüita y sean buena gente.